con ella a la residencia, gran amiga. La cosa es que es de las mujeres más tesas que hay y nos va a hacer el favor de acompañarnos hoy con esta charla. La doctora Valentina es experta en PBM, es un speaker internacional de PBM y nos hizo el favor de estar aquí con nosotros. Listo. Cualquier duda me la guardan para el final, ¿ok? Y no, nada, vale. Cuando quieras, lo que quieras decir, es muy bienvenido. Bueno, entonces voy a empezar compartiendo pantalla. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Valentina, como Simón les dijo, no le crean la mitad de las cosas que dice. Para mí es un gusto estar con ustedes. La verdad, espérense que me están viendo, o sea, la primera cosa, soy súper mala con la tecnología, me disculpan, parezco una abuelita, pero pueden ver la pantalla. Sí, doctora. Sí, sí se está viendo. Y sí se ve. Sí, doc. Perfecto. Entonces, bueno, la idea de hablar de esto, bueno, uno me parece súper chévere que ustedes ya lo estén empezando a manejar. Cuando nosotros nos graduamos, en realidad PBM apenas estaba empezando y en este momento debería ser como la normalidad. Entonces, esta charla, y se las traigo que la presente acá y se las quise traer a ustedes también, lo llamo como la nueva normalidad porque en realidad no es algo nuevo y eso lo vamos a ver en la historia. ¿Listo? Entonces, primero les presento, esta es la Sociedad Latinoamericana o Iberoamericana de Patient Blood Management. De Colombia hay unas personas tesísimas que yo creo que algunas de ustedes conocen, el doctor Diego Zuluaga, que está en Medellín, está el doctor Manuel Garay de Bogotá, y está pues el doctor Freddy Ariza, que trabaja en Cali, son como las personas pues en realidad más tesas de PBM en Colombia. Todos ellos son supremamente amables, son supremamente queridos, saben muchísimo, y eso es una de las cosas que más me gusta de trabajar en Patient Blood Management, es que entre más saben, son más amables y más dispuestos están a compartir el conocimiento, y yo creo que eso es algo que desde que estemos en pregrado deberíamos como empezar a practicar, y es el que más sabe, no se debería quedar con todo, sino compartirlo con el resto, y así en realidad es como vamos a mejorar las condiciones de nuestros pacientes. Entonces la idea es que vamos a hablar de estas 6 partes pues como importantes que creo que es fundamental para todos conocer. Uno, que es Patient Blood Management, la historia, los pilares. No les voy a hacer como una parte grande de los pilares porque eso es un tema completamente aparte, es larguísimo. Para cada pilar se podría hacer una charla de 2 horas, pero más o menos como para conocerlos. ¿Cuál es la parte de costo-eficiencia de Patient Blood Management? Que es algo que básicamente guía a los hospitales para decir, ok, vamos a hacer la inversión porque esto nos sirve, pero a nosotros nos debería importar más la implementación y la calidad en la atención de los pacientes. Claramente la parte económica nos serviría para decir, bueno, de pronto la plata que nos estamos ahorrando acá la podemos utilizar en ciertas cosas que necesitamos, pero no es como lo fundamental de nosotros, sino más preocuparnos porque esto puede ayudar en la atención de nuestros pacientes. Entonces, básicamente, esta es la definición actual que tenemos de Patient Blood Management. Uno, es que es paciente centrado, muy diferente a lo que se conocía antes, que era como sanguíneo centrado, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos enfocábamos en cuántos glóbulos rojos, por qué glóbulos rojos, por qué plaquetas, por qué plasma. No, en este momento lo que hacemos es buscar el paciente y definir ese paciente qué es lo que necesita para el momento en el cual se encuentra. Es algo sistemático, organizado y está basado en la evidencia. ¿Listo? La idea es mejorar los desenlaces de los pacientes, preservando su propia sangre, la salud de la sangre, favoreciendo la seguridad y empoderando a los pacientes en la toma de decisiones. ¿Listo? Eso es algo fundamental. Cuando nosotros hablamos con los pacientes, especialmente en consentimiento informado, muchas veces simplemente les decimos, esto es lo que puede pasar, firme, ¿cierto? Y el consentimiento informado en realidad debería realizarse de otra manera, es decir, si yo no lo transfundo en este momento, los riesgos son estos. Si yo lo transfundo, los riesgos son estos. Usted está en este momento acá. Si yo tengo 10 pacientes como usted, 8 de los pacientes probablemente no van a tener ningún tipo de complicaciones si yo lo transfundo, pero 2 sí. Entre esas está una injuria renal aguda, puede tener un MINS o un MACE cuando hablamos de perioperatorio, puede tener un TRALE, un TACO, que es una cosa mucho más rara, pero pueden pasar. Y según esa información, yo le pregunto al paciente, ¿usted qué quiere? ¿Qué riesgos está dispuesto a asumir? Y de ahí debería partir mi decisión, ¿cierto? No decirle, esto es lo que yo voy a hacer, firme acá.
Esto lo hemos aprendido por lo menos en Patient Blood Management y algo que a veces nosotros lo miramos como diferente, pero nos han enseñado mucho son los testigos de Jehová. Que todo se puede aplicar, no. Es diferente porque ellos van de una parte no solo evidencia, sino también en creencia, pero hay mucha evidencia que soporta ciertos de los o de las reglas que ellos tienen. ¿Listo? Las definiciones que tenemos en este momento, o la definición como tal, se puede desglosar y tener diferentes términos. Entonces, ¿qué es el Patient Blood Management? Básicamente son las consideraciones que vamos a hablar de los pilares, ¿cierto? Paciente centrado, como hablamos, es teniendo en cuenta qué quiere el paciente, qué necesita el paciente, los valores y que el paciente siempre tiene que estar presente e incluido en las decisiones clínicas. Sistemático, esto es algo organizado, esto no es venga yo pico aquí, venga yo pico acá, de pronto yo creo que por acá. Algo que no está acá, pero es muy importante, es que esto se hace en conjunto con todas las especialidades. Esto no es únicamente anestesia, esto no es únicamente cirugía, esto no es únicamente cuidados intensivos, sino que el grupo tratante del paciente en específico se sienta y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con este paciente para mejorar sus desenlaces? Listo. El manejo incluye eso y también incluye desde antes, especialmente para anestesia, el preoperatorio y el posoperatorio. Los pacientes son de nosotros no hasta que se acabe la anestesia. Generalmente nosotros acá por lo menos le hacemos seguimiento a 30 días. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Uno, esto no es una intervención única, ¿cierto? Como les digo, esto empieza desde el preoperatorio, desde la evaluación del paciente, desde si yo determino si tiene anemia o no, si tiene ferropenia o no, si lo puedo optimizar, qué otras patologías tienes, por qué lo van a operar, es una cirugía urgente o no, es una cirugía sensible al tiempo, se relaciona porque es una cirugía oncológica, qué otras opciones terapéuticas yo tengo. Entonces yo le digo a mi paciente, sinceramente, yo en este momento no tengo más opciones terapéuticas. ¿Usted está de acuerdo con los riesgos que tenemos, que son estos, en seguir o no? Hay otros momentos que yo digo, no, venga, ¿qué le parece si esperamos 2 meses más para su reemplazo de rodilla? Yo sé que usted tiene mucho dolor, pero con este perfil ferropénico que yo tengo suyo, si utilizamos carboximaltosa por 2 ocasiones, probablemente yo voy a cambiar esa hemoglobina que usted tiene de 10 a 13, sabiendo que usted es un paciente cardiópata, se beneficia más de evitar que yo le transfunda. Entonces, ese tipo de discusiones hay que tenerlas, ¿cierto? Y es específico de cada paciente. Patient Blood Management se basa en 3 cosas. Uno, son las 3 de cómo se llaman, la evidencia, la parte económica y la parte ética. Y siempre tenemos que tener en cuenta esto. Y algo que no me voy a cansar de repetirles y es entre más trabajo, más cuenta me doy que es muy importante, es nosotros nos tenemos que basar es en los pacientes, ¿cierto? Y cada paciente es un universo, es completamente único. Y la idea de nosotros, especialmente en anestesia, es asegurarnos que tengamos la mejor optimización de ese paciente para garantizar, o algo por lo menos hacer lo posible, que cuando ese paciente se vaya y ya no esté cerca de nosotros, haya terminado mejor o igual a como nosotros lo recibimos. Porque si nosotros tomamos un paciente en el preoperatorio, no optimizamos, lo llevamos a cirugía, sangró, nadie le puso cuidado, estaba hipervominémico, no se hizo rehabilitación y se murió a los 2 meses, pues en realidad, ¿qué impacto tuvo la cirugía a la que nosotros llevamos al paciente? ¿Cuál es la línea de tiempo, la historia más o menos? Entonces, en 1960 fue como la primera descripción que se habló de una cirugía sin sangre, que fue del doctor Cooley, que se conocía como cirugía sin sangre. ¿De qué se basó eso? En un paciente testigo de Jehová. Cuando empezaron a ver este tipo de resultados en donde se veía que había un poquito menos de complicaciones y que en realidad no era completamente necesario el uso de sangre, empezó a hablarse como término de manejo sanguíneo y se consideraba que en ese momento la sangre era algo supremamente valioso y supremamente difícil de conseguir. Entonces, si lo íbamos a usar, teníamos que usarlo de manera adecuada. Pero miren que aquí no se estaba hablando de la importancia para el paciente, o no se estaba hablando del paciente como tal. Se estaba hablando, era de lo importante que era la sangre, que es un concepto completamente diferente. Alrededor de 1990 se empezó a hablar de 3 pilares o un acercamiento a los pacientes en 3 momentos diferentes para mejorar los resultados, ¿cierto? En esto sí ya empezamos a ver, ok, ya no estamos hablando únicamente de el componente sanguíneo como tal, sino de lo que queremos al final, que es mejores resultados para nuestros pacientes. Patient Blood Management
o el primer acercamiento que tuvo Patient Blood Management se dio en Australia, listo, y en Nueva Zelanda. Ahí empezó todo. En este momento es a nivel mundial, pero todo empezó en Australia. Alrededor del 2005, el doctor Easter empezó a decir, ok, listo, ya hablamos de que tenemos 3 pilares para acercarnos a nuestros pacientes y mejorar desenlaces. Listo. Pero tenemos que ir aún más allá. No es solo mejorar desenlaces, es tomar a cada paciente, decir qué necesita mi paciente y finalmente con eso mejorar los desenlaces de ese paciente. En el 2007 ya hablamos que aproximadamente se da una definición de qué debería ser Patient Loss Management. Esa definición se cambia en el 2012 y ya empezamos a incluir otras partes. Primero fue la SABM, que es en América, en Estados Unidos, pero también empezamos a incluir la NATA, empezamos a incluir también la parte, estaba la parte australiana, pero todos empezaron a trabajar en conjunto para definir qué va a ser Patient Loss Management de ahora en adelante. En el 2011, la Comisión Europea ya dijo, bueno, Patient Blood Management se debe empezar a implementar globalmente, ¿listo? ¿Por qué? Porque esto demuestra que tiene mejores resultados, los pacientes tienen mejores desenlaces, es costo económico, costo efectivo, perdón, para los hospitales. Y adicionalmente hay evidencia que muestra que si nosotros somos liberales con las transfusiones sanguíneas, tenemos más complicaciones que impactan pacientes, hospitales y profesionales de la salud que se ven enfrentados a las complicaciones derivadas de las mismas, ¿cierto? El primer país europeo que lo implementó fue Italia. En Portugal se siguió en el 2018 y es reciente en esta parte pues latinoamericana tenemos que México lo tiene como legislación, Brasil lo tiene como legislación y en el 2021 en la clase se firmó el Acuerdo de Santa Cruz donde los países latinoamericanos se comprometieron a llevar a sus ministros, a sus gobiernos la importancia de Patient Blood Management en la, pues como en la atención en salud y tratar de buscar una implementación no únicamente por hospitales, sino que venga desde el gobierno y sea como de obligatorio cumplimiento. Listo. Entonces, este año se hablaba que en el 2024 iba a ser, pero este año en abril la Organización Mundial de la Salud ya sacó las guías de implementación claras, paso por paso, que se deben realizar a nivel mundial. Esto apenas está empezando, son unas guías bastante largas, son de 200 hojas, si no me falla la memoria, 200 algo, pero es muy claro en hablar de qué son los pilares, cómo se debe aplicar cada pilar, cómo se debe hacer el seguimiento y a cuánto tiempo se debe hacer el seguimiento. Aquí ustedes van a ver cuánto ha cambiado o la búsqueda en los motores de Patient Blood Management en diferentes disciplinas. Como les digo, Patient Blood Management no es de anestesia, Patient Blood Management es de todos. Esto incluye, por ejemplo, enfermeras. En Estados Unidos las enfermeras tienen una fuerza increíble en la implementación de Patient Blood Management, en tratar de defender los intereses de los pacientes. Si yo digo, yo como paciente, a pesar de no ser testigo de Jehová, no me considero o no quiero, a menos que sea estrictamente necesario recibir sangre, pues muchas veces estos pacientes van a clínicas de anemia para ser optimizados tanto por enfermeras, por hematólogos, por internistas, en búsqueda de decir, bueno, ok, este paciente no lo quiere, sea por la razón que sea, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar sus desenlaces? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que nosotros tenemos? Como les decía al principio, para nosotros es fundamental disminuir la mortalidad de los pacientes, darle poder a los pacientes. Si yo todavía creo como el enfoque paternalista de la medicina, que es que el paciente me tiene que hacer caso porque yo le digo, pues en realidad no estamos haciendo lo mejor que podemos hacer por los pacientes. Listo. Cuando uno empieza a trabajar se da cuenta que sí necesita cosas, pero también tiene que dar ideas de cómo conseguir el dinero para las cosas que necesita. Entonces, por ejemplo, acá en Curazao nosotros necesitábamos un cell saver. Para conseguir el cell saver teníamos que demostrar que lo que estábamos haciendo iba a impactar de alguna manera. Desde el 2021 empezamos a hacer la implementación de Patient Blood Management en pacientes ginecológicos y obstétricos. Tuvimos una disminución aproximadamente del 45% de las transfusiones en el primer año, lo que aumentó en el segundo año. Y después de eso, otras especialidades se vieron interesadas. Entonces, los cirujanos oncológicos para hacer ERAs dijeron, bueno, esto suena como interesante, ¿qué vamos a hacer? Los urólogos y después los ortopedistas. Con todos los beneficios que obtuvimos de hacer la implementación de Patient Blood Management, que básicamente para nosotros fue detectar anemia, tratar anemia y uso de ácido tranexámico, básicamente fue eso.
logramos reunir lo suficiente para tener un cell saver. Entonces, a partir del año pasado, a principio de año, tenemos un cell saver que estamos utilizando en cirugías grandes y hemos tenido un ahorro increíble por packet sales. En este momento, para nosotros, hacer la transfusión de un solo paquete son aproximadamente $800. Y con esto nos hemos ahorrado muchísimo. Si les hablo que son el 45% de la reducción solo en el primer año en ginecobstetricia. De las otras especialidades no tengo los valores, pero si alguien de su hospital, después de que ustedes muestran esos resultados, especialmente los que manejan el dinero, dicen, ok, tienen razón, vamos a hacer la inversión, es porque algo están haciendo bien. Entonces, eso también es fundamental. Probablemente nosotros no lo hacemos por el dinero, pero el dinero sí influye en la toma de decisiones de lo que ustedes necesitan, sea un videolaringoscopio, sea un ecógrafo, sea un cell saver, sea un level 1, lo que sea. Otra de las cosas que tenemos que tener presente es que las donaciones de sangre no es que sean la cosa más común del mundo, ni acá, creo que en Colombia tampoco, y eso sí limita, y tenemos que utilizar la sangre lo más juiciosamente posible. Entonces, yo utilizo sangre de pacientes que yo de verdad sé que necesito utilizar sangre y no tengo otro tipo de solución, ¿cierto? Pero si hacemos como hacían antes, que decían, no, es que si le va a transfundir uno solo, pues para que lo transfunda y una vez transfúndale dos, puede que lo que estemos haciendo es un desperdicio de recursos. Y eso es algo que les dejo pues como en la última frase, es el componente correcto, a la dosis correcta, al paciente correcto, en el momento correcto, por la razón correcta. ¿Listo? Entonces, aquí cambiamos un poquito la perspectiva. No es porque puedo dar dos, porque puedo dar una si puedo dar dos, sino al contrario, porque voy a dar dos si con uno probablemente sea suficiente. Entonces, una de las cosas grandes que cambiamos fue el uso óptimo de sangre a patient management. Yo en este momento no me estoy enfocando en, bueno, es que tengo que cuidar la sangre, es que eso es mi objetivo, es que lo que tengo que hacer es optimizar lo que estoy usando. No, para mí la sangre se vuelve como una ayuda en lo que yo busco de mi paciente, ¿cierto? Entonces, básicamente, uno de los términos nuevos que se está usando es la salud sanguínea. ¿Qué es la salud sanguínea? Una cosa fácil, anemia. Yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces que o por lo menos mis profesores me decían, sí, es que es normal, es una paciente joven que está en edad reproductiva, el que está menstruando, entonces sí, es normal que esté anémica. No es normal que nadie esté anémico. Listo, eso es una cosa que tenemos que cambiar y es un chip que tenemos que actualizar. La anemia es una de las principales causas de años perdidos, pues laborales perdidos. ¿Por qué? Porque es que yo tengo astenia, yo tengo adinamia, yo puedo tener síndrome de piernas inquietas, yo puedo tener pérdida de cabello, o sea, pueden pasar muchas cosas derivadas de la anemia, incluso solo de la deficiencia de hierro sin presencia de anemia. Entonces, no es normal que nadie tenga anemia. Y si alguien tiene anemia, hay que encontrar la causa. Entonces, tampoco es suplementar a todo el mundo con hierro. ¿Qué tipo de anemia tiene? ¿Por qué? Hombre, 45 años, 50 años, con pérdida de peso anémico, colonoscopia, sangre oculta nesis, ¿será que tiene un cáncer que nadie ha visto? No es normal que nuestros pacientes a reemplazo de cadera o reemplazo de rodilla a esa edad lleguen anémicos porque sí. En nuestros países todavía se puede hablar un poquito de deficiencias eh, nutricionales, pero no nos quedemos solo con eso. O sea, la anemia hay que estudiarla, hay que tratarla y idealmente hay que llevarla a valores normales. Lo que les hablaba de el consentimiento, esta fue una infografía que lo hice junto a mi primita, y es el consentimiento informado. Por favor, no se les olvide, nosotros no somos dueños de la vida de absolutamente nada. Y tenemos la obligación ética de explicarle a los pacientes qué les vamos a hacer, por qué, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos y qué opciones tienen. Listo. Si el paciente no autoriza y ustedes no se sienten cómodos, pueden incluso pedir cambio de médico tratante. Por ejemplo, es difícil en algunos casos donde yo digo, paciente con un meningioma gigante que va a ser llevado a cirugía, que está al lado de la cerebral media, que si sangre no me va a transfundirlo se va a morir. Si yo no me siento cómoda sabiendo que eso puede pasar y que el paciente se me puede morir en la mesa, yo hablo con uno de mis compañeros que se sienta más tranquilo si eso pasa. Ustedes también tienen esa posibilidad de hacer, pero el paciente tiene y deberíamos permitirle tomar la decisión de decir qué quiere sobre su propio cuerpo con toda la información disponible que hay. Listo. ¿Cuáles son los pilares? Entonces, el primer pilar, como les decía, aquí vamos a hablar principalmente de la anemia. Es la cuarta causa de años o de disabilidad, más o menos. Importante, 3.6 billones de personas están anémicas.
y 1,2 billones tienen algún tipo de deficiencia de hierro. Esto es un número gigante. Por ejemplo, donde yo vivo, la prevalencia o la población es de raza negra, ¿cierto? O sea, afrocolombiana, no colombiana, perdón, afrodescendiente. Especialmente en las mujeres, por causas ginecológicas, son supremamente prevalentes los miomas. Y las mujeres aquí sangran secundaria los miomas desde que son adolescentes. Entonces, el nivel de anemia que nosotros tenemos es supremamente alto, pero se puede corregir. Entonces, cuando uno le explica a las pacientes la causa, les dice, hay ciertas cosas nutricionales que tú puedes hacer, hay algunos suplementos como es el hierro, es difícil a veces porque da constipación, pero alternado, por ejemplo, una dosis de 200 miligramos un día sí, un día no, tiene excelente tolerancia con excelentes resultados a 4 semanas y se puede hacer, ¿cierto? Ningún país va a estar en este año, va a lograr la meta de que se reduzca el diagnóstico anemia del 50%, ninguno, ni europeo, ni norteamericano, ni en Oceanía, en ningún lado. Estamos cerca. ¿Por qué? Porque todavía se ve la anemia como algo normal. ¿Listo? Y no es normal, especialmente en las mujeres, y eso es muy importante. ¿Qué deberíamos hacer? Uno, buscarla. O sea, yo no encuentro lo que no busco, ¿cierto? Especialmente en pacientes jóvenes que están sangrando, porque dicen, no, pero pues ¿para qué les vamos a hacer algún tipo de screening? Depende de la cirugía o depende del caso, se debería hacer. El hierro oral es tiempo dependiente, es tolerancia dependiente, como les decía, por la parte de la constipación principalmente, pero se logra. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Entonces, paciente que está en una cirugía sensible al tiempo por un cáncer, bueno, listo, entonces no puedo esperar las 6 semanas que probablemente necesito con el hierro oral, pero podría utilizar hierro intravenoso, ¿cierto? Que es muy importante cuando hablamos de pacientes en el perioperatorio, pues nosotros como anestesia, la anemia, la pérdida sanguínea y las transfusiones son riesgos independientes de complicaciones, incluyendo injuria renal aguda, incluyendo infecciones en el postoperatorio, incluyendo MINS y MEIS. Una de las cosas importantes, por ejemplo, para los administradores es que los pacientes le quedan mucho más tiempo en el hospital, aproximadamente o en promedio 3 días más. Eso es costos, que si nosotros optimizamos previamente con un ferrofumarato que vale 5.000 pesos la caja, no sé, que es mucho más económico, pues podemos entregarle al administrador del hospital así, venga, si hacemos esto, pues nos vamos a ahorrar todas las complicaciones derivadas de la anemia. Entonces, déjenos hacer el screening y hacer el tratamiento en estos pacientes. El segundo pilar es algo que, aunque nosotros tenemos ciertas cosas que ver durante el intraoperatorio, pues también hace parte de los cirujanos, ¿cierto? Entonces, como les decía, uno, esto es multiespecialidad, necesito hablar con el cirujano y decirle, venga, ¿qué opciones tenemos para este tipo de cirugía? De pronto no hacer la laparotomía, sino laparoscópica. ¿Qué tipo de, de adicionales usted tiene? ¿Tiene esponjostán? ¿Tiene ácido tranexámico tópico? ¿Qué va a hacer usted durante su procedimiento? ¿Con qué me puede ayudar? ¿O qué vamos a hacer en conjunto para que este paciente no salga? Listo. Otra de las cosas importantes, el uso de ácido tranexámico. Las contraindicaciones son mínimas y los beneficios son múltiples. Incluso ahorita en las guías nuevas maternas se habla que el paciente que va a ir a cesárea debería tener ácido tranexámico. Listo. El Saber, como les dije, por ejemplo, en el caso de nosotros, ustedes pueden coger una sola especialidad y decir, bueno, vamos a hacer el ensayo en esta especialidad y mostramos si hay cambio o no hay cambio. Con que ustedes muestren que hay un cambio que impacta en los desenlaces y económicamente, ningún administrador se va a negar en darles algo así sea costoso, por ejemplo, un Saber. En este momento, por ejemplo, nosotros no tenemos un ROTEM ni tenemos congolasografía, porque para nosotros no es costo efectivo hasta ahora. Por el tipo de pacientes. Sin embargo, seguimos ensayando, seguimos mirando hasta que determinemos si eso no es costo efectivo, si lo podemos utilizar o no. Y algo adicional que no solo es en el intraoperatorio, sino en el perioperatorio como tal, es la cantidad de flebotomías que se le hacen a los pacientes y los tubos. La mayoría de exámenes o de paraclínicos que se le hacen a los pacientes se podrían hacer en tubos pediátricos. De igual manera, a menos que haya una indicación, pero casi uno va, yo creo que no es necesario cambiar a un paciente 2, 3 veces al día, todos los días por 2 semanas. Creo que no hay ninguna y eso pasa mucho. Y créanlo o no, esa cantidad de tubos que se van tomando día a día influye en la anemia de los pacientes, especialmente hospitalizados. El tercer pilar es, uno,
hacer que mis pacientes toleren un poquito más la anemia secundaria, especialmente a cirugías, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Son pacientes que si yo prehabilité antes de la cirugía, especialmente cirugías grandes, probablemente van a tener una función cardíaca y pulmonar muchísimo mejor, que con lo que les va a quedar de hemoglobina va a ser suficiente para hacer un transporte adecuado de oxígeno. Dos, ¿será que todos mis pacientes necesitan ser transfundidos en el mismo nivel? Probablemente no. Si yo tengo un paciente joven, 80 kilos, deportista, me va a tolerar una hemoglobina mucho más baja que un paciente cardiópata, ¿cierto? Pero igual en el paciente cardiópata tengo que tener presente que la transfusión tiene riesgo y que tampoco lo puedo llevar al otro lado a punta de volumen y transfusiones. Entonces, ¿en qué pacientes yo puedo ser un poquito más restrictivo? ¿En qué pacientes puedo ser un poquito más liberal? Un paciente que es un paciente renal crónico que vive con hemoglobinas mucho más bajitas, probablemente yo no lo tengo que transfundir con una hemoglobina de 10, ¿cierto? Puede que en ese mismo paciente cardiópata que yo lo tenga en una hemoglobina 9,5, yo diga, este paciente sí amerita de pronto que si se me va un poquito más, yo lo transfundo antes de tiempo, ¿cierto? Algo importante que habíamos hablado también es yo cómo voy a optimizar ese paciente en el posoperatorio. Esos pacientes están en un estado de inflamación. Entonces yo decir, bueno, le voy a dar perrocumarate en un posoperatorio inmediato, probablemente no va a ser la mejor opción porque yo voy a tener una oxidina completamente alta, secundaria a la inflamación, que no me va a permitir una absorción adecuada de hierro oral. Pero podría hablar de un hierro intravenoso, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, adicionalmente, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo corregir la nutrición de estos pacientes? Como hablamos, muchos de nuestros pacientes tienen deficiencias nutricionales o simplemente por estar en el hospital van a llevar a que estos pacientes estén con una deficiencia nutricional. Entonces, ¿cómo los vamos a optimizar? Y otra vez, disminuir la frecuencia y el volumen de las muestras que tomamos, ¿cierto? Esto es como el toolbox de los primeros artículos que tuvimos de Patient Blood Management, donde se habla de toda la implementación y nos dice, bueno, según todas las opciones que se puede como hacer en un paciente que tenemos, ¿cierto? Entonces, los diagnósticos, los tratamientos, la parte de farmacia, la vigilancia nutricional, cómo vamos a hacer para que el laboratorio cambie sus políticas de muestreo, cómo vamos a identificar la anemia. O sea, esto es supremamente grande. Como les decía, si vamos a hablar solo de los pilares, para cada pilar necesitaríamos más de 2 horas. Pero se las dejo porque creo que es importante que las conozcan, ¿cierto? Algo que de pronto me faltó en la parte de premedicación de los pacientes es, hay muchos medicamentos que pueden aumentar el sangrado, antidepresivos tricíclicos, aspirina, claramente los antiagregantes, anticoagulantes, y a veces no es necesario suspenderlos, pero a veces hay pacientes que los toman sin ningún tipo de indicación, solo porque el vecino les dijo que la aspirina es buena. Naturistas, ginseng, ajo, ginkgo biloba, importante si lo están tomando, eso nos puede afectar el sangrado durante la cirugía. Entonces, todo eso lo debemos tener presente para tratar de optimizar o disminuir el riesgo de sangrado operatorio. Bueno, entonces, ¿esto es costo efectivo o no? Bueno, en realidad, sí, ¿cierto? Esto es algo súper importante que tenemos que tener presente cuando vamos a vender nosotros como médicos la idea a la parte administrativa del hospital. Nosotros tenemos un presupuesto y ese presupuesto no es solo para nosotros, es un presupuesto que tiene que abarcar todo el hospital, ¿cierto? En este artículo, lo que trataban de mirar era si el manejo de la anemia era costo efectivo o no, si se mejoraban resultados o no se mejoraban resultados y se disminuían los efectos adversos o no, ¿cierto? Algo fundamental, uno, que demostraron que la disminución en costos era supremamente importante, tanto en reemplazo de rodilla como el reemplazo de cadera, que son dos cirugías supremamente comunes y que van a ir en aumento con el envejecimiento de la población a nivel mundial, ¿cierto? Otra cosa importante es que los resultados mejoraron. Yo pasé de tener más efectos adversos, como los que están en la lista, que son los más o directamente relacionados con la transfusión, MINS, MENS, injuria renal aguda y infecciones, ¿cierto? Entonces, ¿sirve o no sirve? O sea, el Patient Blood Management representa un valor para el costo que tiene. Sí, ¿cierto? Uno, evito transfusiones innecesarias, lo que hace que yo mantenga mis reservas de sangre para la gente que lo necesitan y no utilice todo lo que implica una transfusión en costos
en parte administrativa, en verificar en que eso también puede tener un riesgo porque no miraron bien y entonces le puse la bolsa al que no era, entonces no revisé que el paciente de la A era O positivo y el de la B era positivo o B negativo y confundí las bolsas. Y eso también lleva costo, ¿cierto? Es muy raro, pero pasa. Nosotros tuvimos un caso de eso y pasó. Afortunadamente no hubo ninguna complicación seria, pero es algo que puede pasar. La carboximaltosa es un medicamento, es hierro intravenoso que tiene muy poquitos efectos adversos comparado con lo que se hablaba antes de los dextranos, por ejemplo, y únicamente la terapia restrictiva, la carboximaltosa y el uso de ácido tranexámico fue altamente costo efectivo en los pacientes. El ácido tranexámico es supremamente económico, ¿cierto? Y es algo que está disponible creo que en todos los hospitales, pero muchas veces no los usamos por miedo, y es un miedo que de verdad no tiene base, ¿cierto? Es importante, no es protrombótico, ¿cierto? Es simplemente anticoagulante. Se hicieron 15 evaluaciones económicas utilizando toda la parte del protocolo de carboximaltosa y demostraron en todas que sí había un costo, pues que era costo efectivo, ¿cierto? O sea, que sí había un ahorro de dinero importante en el uso o pues, de la aplicación de Patient Blood Management, ¿cierto? Y algo también importante es que mejoraron los resultados de los pacientes, disminuyendo costos de entre 80 y 100 millones de dólares en Australia. Lo mismo, creo que una de las cosas que más hemos llegado a ver en la evidencia ahorita es el uso de carboximaltosa. Miren que ese artículo ya tiene casi 10 años, pero en los últimos años es que en realidad se ha empezado a utilizar de manera un poquito más generalizada. ¿Por qué? Por el costo. La carboximaltosa, la última vez que creo que yo vi en Colombia, estaba en $1.000.000 la ampollita. Se habla de que son 2 dosis separadas por una semana, la primera de 1 gramo, la segunda de 500 miligramos, y con eso sería suficiente para subir la hemoglobina de 1 a 2 gramos en 3 semanas, ¿cierto? ¿Qué se demostró en ese estudio, por ejemplo? Que el uso de hierro intravenoso en el postoperatorio mejoraba los desenlaces, se disminuía la estancia hospitalaria, menor riesgo de infección, menores tasas transfusionales, y los pacientes decían que se sentían mejor. ¿Por qué? Porque es que nadie se siente bien con anemia. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo tuve una hace 11 meses, no sangré mucho en el posparto, pero claramente sangré. O sea, nadie se siente bien con anemia. Si la mía fue transitoria, imagínense a alguien que viene con la anemia crónica, que le dicen, no, es que eso es normal, señora, porque es que usted está con sangrado menopáusico. No, eso no es normal. Entonces, vamos a hacer la optimización y tratar de buscar que usted se sienta mejor. Bueno, algo que también tenemos que ver que puede ser una forma de venderle la idea, y suena feo decir vender, pero en algunos casos tenemos que hacerlo, que son las complicaciones y en los costos que nos podemos ahorrar en cuanto a complicación del paciente y, en el peor de los casos, mortalidad del paciente, ¿cierto? En esta revisión sistemática de 27 estudios a 10 años encontraron el impacto en la reducción de sepsis, injuria renal aguda, infarto agudo de miocardio y stroke. Y miren la diferencia tan grande en costos entre lo que se ahorraron en pacientes por complicación y lo que se ahorraron por paciente en mortalidad. ¿Listo? Entonces, impacta, sí. Que la ampolla vale $1.000.000, sí, la ampolla vale $1.000.000, pero ¿cuánto cuesta un paciente que secundario a una transfusión hizo una injuria renal aguda, terminó en hemodiálisis, terminó en la UCI porque terminó con una complicación secundaria a la hemodiálisis, la estancia de la UCI fueron 15 días y finalmente al día 17 falleció? Creo que esto es un poquito más de repetición, pero simplemente les quería dejar. ¿Cuánto se ahorraron por paciente? 129 euros. ¿Es importante? Sí, es importante. Incluso con una reducción neta de 21.5 euros por paciente, es significativo cuando ustedes extrapolan eso a un hospital que tiene, no sé, 1.000 camas, ¿cierto? Y cuando ustedes o cuando ellos hicieron la repetición de Monte Carlo, hicieron la simulación, se dieron cuenta que o sea, el beneficio neto era de 1.8 millones de euros, que es demasiado dinero, ¿cierto? Creo que voy a pasar estos porque la verdad me gustaría que hablemos un poquito más que de seguirles mostrando pues la costo efectividad de esto, pero existe, está, y la idea es, bueno, esto sí se los quiero mostrar. La idea es que nos llevemos esto como algo normal, como bueno, ¿y por qué nos está viendo? Es más bien empezar a mirar
¿Qué es lo que pasa para que los hospitales no implementen Patient Blood Management? Y aquí les muestro las principales causas. Una es falta de experiencia, no sé cómo se hace. Otro es porque muchos médicos de verdad creen que la transfusión es la única salida. O sea, si yo tengo un paciente que tiene hemoglobina de 8, la sangre lo va a salvar. A veces es simplemente por esa lucha de egos, es que si yo digo que es mejor, pero él dice que no, entonces ¿quién tiene la razón? Aquí no es de buscar razones, aquí simplemente es mirar qué va a beneficiar más a nuestros pacientes. La resistencia al cambio, como en todo, egos entre especialidades, no solo entre personas, y simplemente porque para qué voy a cambiar lo que llevo haciendo hace 20 años y pues en realidad nunca he tenido mayor complicación. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a impactar el cambio, ¿cierto? Bueno, más efectividad. ¿Cuál es lo que podemos hablar en cuanto a implementación y calidad, cierto? Entonces, ¿esto se considera un nuevo estándar de calidad? Sí. ¿Mejora los desenlaces? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo estamos haciendo? O sea, llegamos al punto en que de verdad tenemos que empezar a cuestionar a las personas que dicen que no sirve, que no se debería hacer. Uno, yo no estoy diagnosticando a mis pacientes adecuadamente. Si no los diagnostico, no los trato. Y si no los trato, voy a llevarlos a complicaciones. Éticamente, eso no es correcto, ¿cierto? Segundo, es difícil coordinar, sí, es supremamente difícil coordinar desde el Ministerio de Salud hasta los centros de atención, que son los que llevan al niño sano, los que llevan la parte de los controles prenatales o el que lleva el control del paciente cardiópata. Sí, no es fácil, pero para eso hay un sistema que es, bueno, una forma de hacerlo sistemático que ya existe, que le dice qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, quién lo tiene que hacer. Y la idea es que esto nos va a ayudar a prevenir la transfusión de muchísimos pacientes que no tenían indicación y las complicaciones que esto puede llevar, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar de redirigir el enfoque. Entonces, no decirlo como es que esto lo tenemos que hacer porque es que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es, bueno, ahorita la calidad se habla mucho cuando hablamos la Joint Commission de que los hospitales quieren llegar para poder ser centros de atención en pacientes internacionales. Bueno, esto es uno de los puntos, por ejemplo, que JCI pide. Entonces, esto tiene que ser de alto valor para los pacientes, tengo que centrarme en el cuidado de mis pacientes y decir, bueno, ¿qué está pasando? Por ejemplo, con la anemia, yo me tengo que basar más en la etiología que simplemente en la intervención. La transfusión en este momento debería dejar de ser como mi primera línea de manejo, ¿cierto? Es empezar a decir, bueno, mi paciente está coagulopático entonces, es por factores, es por plaquetas, es por medicamentos, es porque estaba tomando algo y no me dijo. ¿Cuál es la causa que hace que mi paciente tenga un riesgo incrementado de sangrado, cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. ¿Qué nos está deteniendo básicamente? ¿Por qué esto no cambia? Entonces, ¿por qué no conozco qué es Patient Blood Management? Porque simplemente es la cultura, es lo que hago, yo no voy a cambiar porque yo llevo 40 años haciendo lo mismo y pues sí, así es y punto, ¿cierto? Y algo importante es que a veces no tenemos la persona que diga, bueno, yo me voy a hacer cargo aquí y eso es lo que vamos a tratar de hacer y yo voy a hacer el trabajo y yo voy a hacer el esfuerzo y yo me voy a sacrificar hasta que más gente vea, bueno, esto sí sirve y poco a poco la gente se va uniendo buscando el cambio y la mejoría pues, de los pacientes, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como les decía, la parte ética, ya está la evidencia, o sea, evidencia tenemos muchísima, no es sino buscarla en cualquier parte, o sea, salvo si quieren, no sé si lo puedo decir o no, pero bueno, están todos los artículos libres que queramos de la vida, pero la parte ética es la que nos debería impulsar a decir, listo, o sea, nosotros estamos haciendo esto por nuestros pacientes, ¿qué nos está deteniendo? ¿Qué vamos a cambiar para dejar de hacer lo mismo? Porque es lo que se hace, ¿cierto? Y la parte económica, que claramente es importante, como les demostré, así logramos nosotros un set saver, pero que a veces puede que eso no sea lo que nosotros como médicos veamos como parte o como un incentivo para hacerlo, pero que sí sea la parte ética, darle el mejor cuidado a nuestros pacientes. Como les decía, si el hospital donde ustedes están hablando de Joint Commission, porque eso está ahorita por todas partes, incluido acá lo que estamos haciendo, listo, entonces podemos decirles, bueno, usted quiere certificarse, entonces Patient Blood Management hace parte desde el 2016. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer el screening de anemia? ¿Vamos a tener clínica de anemia o simplemente lo va a hacer el hematólogo? ¿Lo vamos a hacer nosotros el PO?
¿qué vamos a tener para decir, bueno, a estos pacientes se les cruza sangre, no se les cruza sangre, se les reserva sangre que ya está a nombre de ellos o no? Vamos a tener como esperamos y miramos cuánto se demora usted si necesito sangre en cruzármela. ¿Cuál va a ser nuestro límite inferior para cada tipo de pacientes? Entonces, eso es algo que debe estar escrito en algún lado y se debe hacer seguimiento para que el cumplimiento de las cosas no se quede en quien quiera, no. A veces funciona un poquito en estar encima al principio, es decir, venga, si lo hizo o no lo hizo, porque no lo hizo, pero cuando vemos los resultados, ya la gente empieza a decir, bueno, listo, esto sí funciona, yo lo hago no porque me toca, sino porque de verdad veo los resultados en nuestros pacientes. Estos son los sitios de interés para Patient Blood Management, si quieren leer un poquito más. En el QR, espero que funcione, si no me dicen, están todos los artículos que estaban en la presentación y un poquito más. Y muchas gracias. No, Valen, gracias a ti. Una charla pues excelente, como todos se habrán dado cuenta. Por eso mismo les digo que es una de las personas que yo más admiro en esta vida. Varias cositas jóvenes. Miren que, o sea, a pesar de que pues esto es un grupo de interés en anestesia, ¿cierto? Y que las aplicaciones de la gran mayoría de las técnicas y cosas que hablábamos pues van a estar asociadas a pues a la anestesia. Miren que hay muchas de estas cosas que estamos conversando, por ejemplo, en el día de hoy, que ustedes desde médicos generales en su servicio de urgencias, de consulta, de todas estas cosas, pueden empezar a optimizar el paciente. Las transfusiones no solamente pasan en quirófano, en cirugía, por el anestesiólogo. Las transfusiones empiezan desde el servicio de urgencias. Si los que, pues la gran mayoría han pasado por el servicio de urgencias del Pablo Tobón, pues, saben el colapso tan absoluto que tiene y la tasa de accidentalidad que tenemos tan alta que pues no una gran mayoría de esos pacientes van a requerir un manejo transfusional en determinado momento de su hospitalización. Entonces, miren de esas estrategias que se pueden adaptar para ustedes en su formación como médicos, en su atención al paciente, cómo pueden impactar en esos pacientes, porque finalmente saben que va a terminar en una cirugía, que va a terminar en la UCI, etcétera, etcétera, y que ustedes van a impactar trascendentalmente en el desenlace de esos pacientes. ¿Ok? Miren todas las maniobras que podemos hacer, desde los medicamentos, la optimización del hierro, de la anemia. Lo que decía la doctora Valentina es muy cierto. No tenemos que tener egos, o sea, olvídense, pues, es que eso le toca al anestesiólogo, es que eso le toca al ortopedista, no, o sea, es que son los pacientes de todos, ¿sí? Esos pacientes son de ustedes y ustedes pueden impactar en la calidad de vida de ese paciente, ¿ok? Entonces, la invitación es a eso. Creo que la doctora les dio unos tips y una forma muy clara de presentarles desde, o sea, todos los ámbitos de transfusión, de no transfusión, medicamentosas, de técnicas pues no manejadas con sangre y el impacto que tienen desde la economía hasta los desenlaces en los pacientes. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta pues cortica para dejar descansar a la doctora Valentina y si no, pues darle las gracias nuevamente por el apoyo y por habernos acompañado hoy. Encantado de estar con ella siempre que puedo. Gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, si se les ocurre algo, Simón tiene mi correo, a la orden lo que necesiten acá. Yo empecé con unos amores en anestesia y terminé con otros. Ahorita estoy dedicada a lo que es Patient Blood Management y Focus. Entonces, lo que necesiten de eso, con todo gusto. Si tienen alguna pregunta, lo que sea. Si no, vayan a ver el partido. Yo me voy a dormir a mi bebita después de ver el partido. Listo, no vale. Muchísimas gracias por la charla, por la colaboración. Jóvenes, ahí les queda el QR y los
artículos para que lo revisen. Lo que les digo, esto no solamente van a encontrarle aplicación en anestesia, entonces es un tema que tarde o temprano, pues todas las especialidades deberían empezar a tocar. Entonces, ahí lo tienen. Cuídense mucho, descansen, vale, muchísimas gracias, cuídate mucho, saludos a esa mujer tan hermosa. Chao, Chao. que estén muy bien. Doctora, Gracias. muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias. Que estén Muchas bien. gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias.